Este año se cumplen 25 años de uno de los crímenes más desconcertantes y perturbadores de la criminología moderna. Ocurrió el 30 de diciembre del año 2000, en Tokio, a pocas horas de que el mundo entrara en un nuevo milenio. Mientras miles de familias se preparaban para despedir el año, en una casa aparentemente ordinaria sucedió algo que nunca debería haber ocurrido. 4 vidas fueron brutalmente apagadas, un solo agresor y una escena del crimen que contra toda lógica quedó intacta, repleta de pruebas, de huellas, de ADN. Este es el caso de la familia Miyazawa. En Japón, el hogar no es únicamente un espacio privado, es un concepto cultural profundamente arraigado. Representa protección, intimidad, continuidad familiar y refugio frente al mundo exterior. El hogar es el lugar donde el peligro no debería entrar. Por eso, cuando ese espacio se transforma en un crimen extremo, el impacto no se limita a una familia, se extiende a toda una sociedad que confía en el orden como escudo. Lo ocurrido en Setagaya a finales del año 2000 no fue simplemente un homicidio múltiple, fue una fractura silenciosa de esa confianza colectiva, una demostración incómoda de que incluso los entornos más estables pueden quebrantarse sin previo aviso, sin señales claras, sin una explicación tranquilizadora. Pero hay algo todavía más perturbador que la propia violencia. El crimen no terminó cuando la última víctima murió. El agresor permaneció en la casa durante horas. Caminó por sus habitaciones, usó el baño, usó el portátil, comió los alimentos de la nevera, descansó, vio la televisión, se movió por el espacio como alguien que no siente urgencia, como alguien que no teme ser descubierto, como si el tiempo durante esas horas le pertenecieran por completo. Este detalle cambia por completo la forma de mirar este caso. No estamos ante alguien dominado por el pánico ni por un impulso momentáneo. Tampoco ante una huida desesperada. Estamos ante alguien cómodo, alguien que se siente en control incluso después de cometer un acto irreversible. Esa calma posterior es la primera gran grieta que deja este crimen. Obliga a plantear una pregunta incómoda desde el primer minuto. ¿Qué tipo de persona puede matar a una familia entera y después quedarse? Han pasado 25 años de aquella noche. La investigación no se ha cerrado oficialmente, las pruebas siguen conservándose. El caso continúa abierto en los archivos policiales y, sin embargo, el responsable sigue con vida. Jamás se ha identificado. Esta no es solo la historia de un crimen sin resolver, es la historia de una casa que no volvió a dormir y de un silencio que con el paso del tiempo se ha vuelto más pesado, más incómodo, más difícil de ignorar. Comencemos. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. Para comprender por qué el asesinato de la familia Miyazawa sigue resultando tan perturbador, es imprescindible detenerse en el lugar y en el momento exactos en los que ocurrió. Setagaya es uno de los distritos residenciales más grandes de Tokio. A finales del año 2000 era un barrio tranquilo, compuesto por calles estrechas, parques públicos, colegios y viviendas unifamiliares. No era una zona marginal ni especialmente vigilada. Tampoco un enclave de lujo, era sencillamente un lugar normal y precisamente por eso un lugar percibido como seguro. La familia Miyazawa se encontraba junto a un parque público, una ubicación habitual en barrios residenciales japoneses, asociada a la vida familiar, a juegos de los niños, a una sensación de comunidad compartida. La vivienda tenía 2 plantas, una distribución funcional y carecía de sistemas de seguridad. No había alarmas, ni cámaras, ni rejas visibles.
no por descuido, sino porque el contexto no las exigía. Este detalle es clave para entender el impacto posterior del crimen. Japón cerraba el siglo XX con una de las tasas de homicidios más bajas del mundo. Según datos oficiales del Ministerio de Justicia, la criminalidad violenta era poco frecuente y cuando se producía solía resolverse con rapidez. La confianza en la policía y en el sistema judicial era elevada. La idea de que un crimen extremo pudiera ocurrir en un entorno residencial como Setagaya resultaba para muchos casi inconcebible. En este contexto, la violencia grave no formaba parte del miedo cotidiano, no se anticipaba, no se esperaba, no condicionaba la forma de vivir de las familias. La familia Miyazawa llevaba una vida discreta, rutinas normales, relaciones estables, no había antecedentes de conflictos graves, amenazas previas ni disputas conocidas con vecinos, compañeros de trabajo o conocidos. Tampoco existían problemas económicos ni vínculos con entornos delictivos. A ojos de cualquiera, era una familia común en un barrio común. Esa normalidad es lo más perturbador del caso, porque destruye la ilusión que nos protege. Creer que las tragedias anuncian su llegada, que dejan marcas, señales, advertencias. Aquí no hubo nada de eso. El horror llegó sin avisar. El entorno social tampoco ofrecía pistas. Setagaya no era un barrio aislado ni especialmente controlado. Era un espacio abierto, atravesado por parques y calles peatonales, pensado para la convivencia. Esa apertura, que normalmente se percibía como una virtud, se transformó después en una fuente de inquietud. Cuando se descubrió el crimen, la reacción fue inmediata. No solo impactó por la cantidad de víctimas, sino porque parecía que no había ningún motivo claro. Muchos vecinos expresaron una sensación compartida. Si algo así había ocurrido allí, podía ocurrir en cualquier parte. El caso no solo afectó a una familia, alteró la percepción de seguridad de todo el distrito y en cierta medida de todo el país. En el año 2000 marcaba además un momento simbólico, el final de una etapa y el inicio de otra. Japón atravesaba cambios sociales y económicos, pero mantenía una fuerte confianza en el orden, la previsibilidad y la estabilidad. El crimen irrumpió como una anomalía difícil de asimilar en ese marco. Por eso, desde el primer momento, este caso fue percibido como algo más que un suceso criminal. Fue entendido como una excepción inquietante, un recordatorio de que incluso los sistemas más seguros tienen grietas. Y en ese contexto, en ese barrio tranquilo y en ese momento de aparente normalidad, donde comenzó una historia que todavía hoy sigue sin respuestas definitivas. La noche del crimen, 30 de diciembre del año 2000. La familia se encontraba en su casa. No hay constancia de visitas ni de acontecimientos fuera de lo habitual. Era una noche tranquila, previa a las celebraciones de Año Nuevo, una fecha tradicionalmente asociada en Japón al recogimiento familiar y a la calma doméstica. En algún momento entre la noche y la madrugada, una persona entró en la vivienda. La investigación concluyó que el acceso se produjo con toda probabilidad a través de una ventana situada en la segunda planta orientada hacia el parque contiguo. No se hallaron signos claros de forzamiento violento. Todo indica que el agresor pudo entrar con relativa facilidad, aprovechando la oscuridad, el silencio del entorno y la ausencia de sistemas de seguridad. El primer ataque tuvo lugar en la planta superior, cuando la casa aún sostenía la quietud artificial de la noche, esa calma que no es paz sino suspensión. Todo estaba en su sitio, las puertas cerradas, las luces apagadas, el hogar funcionando como un refugio que no sospecha que ha dejado de serlo. Mikio, padre de la familia, se encontraba en su dormitorio. Su cuerpo estaba relajado, expuesto, confiado en la arquitectura que siempre lo había protegido. El agresor lo sabía. Se acercó lo suficiente como para no fallar, consciente de que el primer segundo era decisivo.
No buscaba intimidar ni provocar ruido, buscaba anular. El ataque fue inmediato y dirigido. El arma se utilizó con precisión, apuntando a zonas vitales, evitando movimientos innecesarios. No hubo intercambio real, no hubo una secuencia de golpes desordenados. Fue una acción concentrada, diseñada para impedir cualquier respuesta defensiva. Mikio apenas tuvo tiempo de incorporarse o emitir un sonido reconocible. Su cuerpo reaccionó tarde, de forma instintiva, pero la agresión ya estaba en marcha. La violencia fue breve, eficaz, ejecutada desde una posición de dominio absoluto. El dormitorio absorbió el impacto, las paredes, el colchón, el aire mismo quedaron marcados por una escena que no se expandió más allá de ese espacio cerrado. Cuando terminó, el silencio regresó, espeso, intacto. El agresor no se detuvo a observar. Descendió por la escalera con el mismo control con el que había subido, llevando consigo la certeza de que el primer obstáculo había sido eliminado, pero la casa aún estaba en silencio del todo. En la planta baja se encontraba Yatsuko, mujer y la madre. Estaba despierta. No sabía exactamente qué ocurría, pero algo había cambiado. Un ruido fuera del hogar, una ausencia que no podía nombrar. Su cuerpo entró en alerta antes de que su mente pudiera ordenar el miedo. Cuando el agresor apareció, ya no tenía la ventaja completa de la sorpresa. El ataque fue inmediato, pero no definitivo. Yatsuko reaccionó. Intentó retroceder, cubrirse, ganar espacio dentro de una estancia que de pronto se volvió hostil. Levantó sus brazos, giró el cuerpo, buscó escapar del alcance directo del arma. Las lesiones indican una resistencia clara, repetida, desesperada. El agresor tuvo que insistir, corregir trayectorias, aplicar fuerza adicional. Hubo contacto prolongado, hubo lucha. La violencia aquí fue más caótica, más física, menos controlada. Los cuerpos se desplazaron, objetos fueron golpeados, empujados, alterados. La casa dejó de ser un contenedor pasivo y pasó a ser un escenario activo de enfrentamiento. Cada pared, cada mueble, cada esquina absorbió parte de esa confrontación. El agresor se adaptó, no retrocedió, no dudó, impuso su voluntad en un espacio donde la víctima aún luchaba por sobrevivir. Ese contraste es fundamental. Arriba la anulación inmediata, abajo la confrontación prolongada. El agresor no ejecutó una secuencia automática. Respondió a estímulos, ajustó su violencia, se mantuvo en control incluso cuando la situación dejó de ser limpia. Después el silencio volvió a extenderse. Entonces fue a por los niños, Nina y Rei. No estaban juntos, cada uno se encontraba en su habitación. Espacios íntimos, pequeños, asociados al descanso y a la infancia. El agresor se desplazó por la casa sin prisa, recorriendo pasillos, abriendo puertas, entrando en estancias donde la presencia de la familia aún era tangible. No hubo interrupciones ni de nerviosismo. No actuó como alguien que teme ser descubierto. Atacó a cada uno por separado. El tiempo jugó a su favor. No hubo interferencias, no hubo ruidos externos. La casa, una vez más, contuvo la violencia dentro de sí. El barrio dormía. Ningún vecino escuchó gritos reconocibles, ningún sonido atravesó las paredes con la claridad suficiente como para provocar reacciones. La normalidad exterior permaneció intacta mientras, dentro de aquella casa, la familia fue eliminada una a una. Ese aislamiento absoluto convirtió la vivienda en un espacio cerrado, autosuficiente, donde el agresor no necesitó ocultarse de nadie. Cuando los 4 ya estaban muertos, ocurrió lo más inquietante. El agresor no se fue. Se quedó dentro de la casa durante horas, no por confusión ni por shock, sino por elección. Utilizó el baño, se duchó con calma, eliminó restos visibles de su cuerpo, abrió el frigorífico, comió su comida, manipuló utensilios cotidianos que aún conservaban el uso reciente de la familia. Se movió por las habitaciones como alguien que no siente urgencia, como alguien que ha integrado el espacio como propio, aunque solo sea temporalmente. Se puso la ropa de su víctima, dejó rastros, muchos. No intentó limpiar la escena de manera sistemática ni mostró signos de ansiedad. Su comportamiento no corresponde al de alguien que huye, sino al de alguien que ocupa. La casa lo observó todo. En algún momento de la mañana, el agresor
abandonó la casa. No se sabe con certeza por dónde salió, aunque todo indica que utilizó el mismo acceso por el que había entrado. No fue visto, no fue interceptado, la casa volvió a cerrarse, guardando dentro la violencia, el silencio y las preguntas. Horas después, un familiar acudió tras no conseguir contactar con ellos. Al cruzar la puerta, percibió de inmediato que el silencio era distinto, pesado, definitivo, 4 cuerpos sin vida, un hogar irreconocible. La noche había terminado, pero el horror acababa de instalarse para siempre. Una vez reconstruida la secuencia de los asesinatos, hay un elemento que transforma este caso en algo excepcional y difícil de encajar en los patrones habituales del crimen violento. ¿Por qué? Porque el agresor no huyó. En la mayoría de los homicidios, incluso en los más extremos, existe una reacción posterior previsible. El miedo, la urgencia, la necesidad inmediata de abandonar el lugar cuanto antes por no ser descubierto. Cada minuto cuenta, cada segundo aumenta el riesgo. Aquí ocurrió lo contrario. Tras asesinar a 4 personas de la misma familia, este asesino permaneció en esa casa durante horas. No fue una pausa breve ni un momento de duda. Todo indica que se quedó de manera consciente y deliberada, sin prisa. Durante ese tiempo utilizó la casa como si fuera propia. Accedió al baño, se duchó, se puso la ropa de su víctima, se lavó las manos, comió comida de la nevera, utilizó utensilios domésticos, vio la televisión, utilizó el portátil, se desplazó por las habitaciones sin restricciones, como alguien que no siente amenaza alguna. Este comportamiento convierte la escena del crimen en una anomalía. Permanecer en el lugar no ofrece ninguna ventaja práctica, no facilita la huida, no reduce el riesgo, no elimina pruebas de forma sistemática. Desde un punto de vista racional, es una decisión innecesaria y peligrosa. Por eso, desde la criminología, este tipo de conducta se interpreta como algo más que una simple elección logística. Es como un comportamiento simbólico. El agresor no solo mató, ocupó el espacio durante esas horas. La casa dejó de ser el hogar de la familia y pasó a convertirse en un territorio bajo su control. No había resistencia, no había oposición, no había interrupciones externas, el dominio era absoluto. Este tipo de apropiación del entorno aparece en algunos casos en agresores que buscan prolongar la sensación de poder. La violencia no termina con la muerte de las víctimas, sino que continúa en la permanencia, en la calma, en la ausencia de huida. Otro aspecto clave es la ausencia de intentos claros de ocultación. Este asesino no limpió la escena de forma sistemática, no eliminó ninguna prueba. No actuó como alguien obsesionado con borrar su rastro. Eso sugiere que no percibía un peligro inmediato o que confiaba en su capacidad para desaparecer sin ser identificado. Esta combinación de calma, control y desapego resulta profundamente inquietante. No encaja con la imagen del agresor dominado por el pánico ni con la de alguien que pierde el control tras un acto tan atroz. Todo lo contrario, indica una mente capaz de regularse incluso después de cometer un crimen extremo. La escena, tal y como quedó, no es solo un conjunto de pruebas físicas, es el reflejo de una actitud, de una forma de estar en el mundo durante esas horas. Por eso, cuando los investigadores hablaron de este caso, no lo hicieron solo como un crimen sin resolver, lo describieron como una escena imposible, una escena que desafía las explicaciones habituales y que obliga a replantear lo que queremos saber sobre la conducta humana frente a la violencia, porque hay crímenes que se explican por lo que ocurre y otros que se vuelven incomprensibles por lo que ocurre después. Cuando los investigadores comenzaron a analizar la escena del crimen en la vivienda de la familia Miyazawa, se encontraron con algo poco habitual. Lejos de una escena pobre en indicios, el lugar estaba saturado de pruebas físicas, demasiadas. En la mayoría de los homicidios, especialmente cuando el agresor permanece poco tiempo en el lugar del crimen, las evidencias son limitadas.
Aquí ocurre lo contrario. El asesino no solo dejó rastros inevitables, dejó rastros abundantes y variados. Se recogieron huellas dactilares en distintos puntos de la casa, restos biológicos compatibles con el agresor, entre ellos sangre, cabellos, prendas de vestir que no pertenecían a ningún miembro de la familia, utensilios utilizados como los vasos, los tenedores, el portátil, incluso el arma homicida fue localizada en el interior. Desde un punto de vista forense, la escena era excepcional. El análisis de ADN permitió obtener un perfil genético claro del agresor. Sin embargo, el primer gran obstáculo apareció de inmediato. Ese perfil no coincidía con ningún registro japonés. No había correspondencias en las bases de datos criminales del país. Estudios posteriores sugirieron que el agresor podría tener un origen mixto o extranjero, con marcadores genéticos poco comunes en la población japonesa. Este dato amplió de forma considerable el campo de búsqueda, pero también complicó la investigación. La ausencia de coincidencias locales obligó a mirar más allá de las fronteras. Además del ADN, los investigadores analizaron fibras textiles encontradas en la ropa abandonada, restos de arena adheridos al calzado y a otros elementos microscópicos. Algunos de estos indicios apuntaban a posibles desplazamientos previos fuera del entorno inmediato de Satagaya, de la ciudad. Sin embargo, ninguna pista logró concretarse en una ubicación precisa. El problema no fue la falta de pruebas, fue un momento histórico. En el año 2000 imponía límites claros a la investigación forense. Las bases de datos genéticas internacionales eran todavía reducidas. La cooperación entre países existía, pero no con la rapidez ni la amplitud actual. Muchas comparaciones simplemente no podían realizarse. Cada avance tecnológico reavivó la esperanza de una identificación. Cada nueva técnica prometía una respuesta definitiva, pero una y otra vez el resultado fue el mismo. No hay coincidencia, no hay correspondencia, no hay nombre. Este contraste convierte el caso Miyazawa en una paradoja criminal. Pocas investigaciones cuentan con una escena tan rica en pruebas físicas y al mismo tiempo tan pobre en resultados concluyentes. La evidencia forense habla con claridad. Describe a alguien real, presente, tangible, pero no puede señalar. Es como una voz que insiste sin poder decir un nombre. Las pruebas siguen conservándose con extremo cuidado. El caso permanece oficialmente abierto y cada nuevo avance en tecnología forense vuelve a ponerlo sobre la mesa, como una herida que nunca termina de cerrarse, demasiadas pistas, ningún responsable. Y en ese vacío, la investigación continúa avanzando, sin llegar nunca a tocarlo. Ante la ausencia de un sospechoso identificado, la investigación del caso Miyazawa se vio obligada desde muy temprano a explorar distintas hipótesis. Algunas parecían razonables en un primer momento, otras fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Ninguna logró imponerse de forma concluyente. Una de las primeras teorías consideradas fue la del agresor local, alguien que conociera el barrio, los accesos a la vivienda y los horarios habituales de la familia. Esta hipótesis explicaría aquella entrada silenciosa, la ausencia de testigos y la capacidad para moverse sin ser visto. Sin embargo, pronto surgieron contradicciones. El perfil genético del agresor no coincidía con registros japoneses y no se identificó a ninguna persona del entorno con antecedentes o comportamientos sospechosos. Otra línea de investigación apuntó a la posibilidad de un agresor extranjero. Esta hipótesis cobró fuerza a raíz de los análisis genéticos que sugerían un origen mixto o no japonés. También encajaba con la ausencia de coincidencias en las bases de datos nacionales. Sin embargo, planteaba nuevas preguntas difíciles de responder. ¿Cómo llegó esa persona hasta esa casa concreta? ¿Por qué esa familia?
¿Existía algún vínculo previo o fue elección al azar? El móvil del robo fue considerado y descartado, porque no faltaban objetos de valor, no se había sustraído dinero ni bienes. Además, el comportamiento del agresor no encajaba con el del ladrón común. Permanecer horas en aquella casa dejando pruebas sin llevarse nada carece de sentido desde una lógica económica. También se exploró la posibilidad de un móvil personal, una venganza, un conflicto previo, una obsesión. Sin embargo, la investigación sobre la vida de la familia Miyazawa no reveló amenazas, ni disputas graves, ni relaciones problemáticas que pudieran justificar una violencia de ese calibre. No había señales de un conflicto latente que hubiera escalado hasta ese punto. Con el paso del tiempo, algunas teorías fueron especulativas, fueron descartadas por falta de pruebas sólidas. La policía japonesa se mostró cauta y evitó respaldar públicamente hipótesis que no pudieran sostenerse con hechos verificables. El objetivo no era contaminar la investigación con narrativas atractivas pero infundadas. Así, poco a poco el caso fue quedando atrapado en una zona incómoda. Las explicaciones más habituales no encajaban del todo. Cada hipótesis explicaba una parte, pero dejaba otras sin respuestas. Esto condujo a la posibilidad más inquietante, la de un acto de violencia extrema sin un motivo claro, sin una revelación previa conocida con las víctimas. Un crimen que no buscaba beneficio económico, ni reparación simbólica, ni una venganza identificable, simplemente ejecución. Aceptar esa posibilidad resulta difícil porque implica reconocer que no todos los crímenes responden a una lógica comprensible. Que no siempre exista una razón que nos permita ordenar lo ocurrido y pasar página. Y es precisamente esa ausencia de sentido claro lo que ha convertido el caso de esta pobre familia en uno de los más desconcertantes de la criminología moderna. Tras el descubrimiento del crimen, la investigación policial se activó de inmediato y con una intensidad poco habitual. El asesinato de la familia Miyazawa no fue tratado como un caso más. Desde el primer momento se asumió de que se estaba ante un crimen sorprendentemente excepcional, tanto por la violencia ejercida como por las circunstancias en las que se había producido. Decenas de agentes participaron en las primeras fases de investigación. La vivienda fue acordonada, analizada con extremo cuidado. Se revisaron habitaciones, accesos, objetos personales y posibles rutas de entrada y salida. El parque contiguo a la casa fue examinado como una vía probable de aproximación o escape. Cada detalle era considerado relevante. En paralelo, la policía inició un amplio trabajo de entrevistas. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos fueron interrogados. Se buscaba cualquier indicio de conflicto previo, de comportamiento extraño o relaciones tensas, pero una y otra vez el resultado era el mismo. No aparecía nada que permitiera señalar a una persona concreta. Las cámaras de seguridad de la zona también fueron revisadas. Sin embargo, en el año 2000 los límites no eran muy claros. Muchas cámaras no grababan de forma continua, otras sobrescribían las imágenes sobre otras en cuestión de horas. La calidad de las grabaciones disponibles resultó insuficiente para identificar rostros o movimientos concluyentes. A medida que pasaban los días, la investigación comenzó a enfrentarse a su mayor enemigo, el tiempo. Cada jornada sin un sospechoso claro reducía las posibilidades de una resolución rápida. El agresor, si seguía en Japón, se mezclaba ya con millones de personas. Si había abandonado el país, el rastro se enfriaba aún más. La ausencia de una dirección clara hacía que cada nueva pista se diluyera con más rapidez. Con el paso de los meses, el caso no se cerró, pero cambió de naturaleza. De una investigación urgente pasó a convertirse a una investigación persistente. Se revisaron pruebas, se compararon perfiles genéticos, se atendieron llamadas anónimas y se siguieron líneas de investigación que en ocasiones parecían prometedores. Ninguna condujo a una identificación concluyente. A lo largo de los años, este caso ha sido reabierto en varias ocasiones. Nuevos equipos, nuevas técnicas forenses, nuevas comparaciones internacionales. Cada reapertura reavivó la esperanza de una resolución.
pero también confirmó una realidad frustrante. El tiempo juega a favor de los casos sin rostro. Las pruebas siguen ahí, cuidadosamente conservadas, esperando una coincidencia que nunca llegaba. El esfuerzo policial no disminuyó, pero el margen de maniobra se estrechaba con cada año que pasaba. La investigación no fracasó por falta de trabajo ni de recursos. Fracasó porque el agresor logró de algún modo quedar fuera del alcance de todos los sistemas disponibles. Y con cada año que transcurría, esta distancia se hacía mayor. El expediente sigue abierto. Oficialmente el caso no está cerrado, pero el tiempo ha convertido la búsqueda en algo más complejo, más frágil y más dependiendo del azar, porque en criminología hay una verdad incómoda. No todos los casos se enfrían por negligencia, algunos se enfrían porque el tiempo simplemente gana. ¿Y cómo es el perfil psicológico de este agresor? Aquella calma, aquel control y ese desapego. Nunca fue identificado. Su comportamiento permite trazar un perfil psicológico basado únicamente en cómo actuó. No se trata de ponerle un nombre ni de diagnosticar, sino de observar la conducta y lo que revela sobre su relación con la violencia y el control. Primer rasgo evidente es el autocontrol. Nada en la secuencia apunta al pánico o a la improvisación. El agresor entra sin levantar sospechas, actúa de forma ordenada y tras los asesinatos no huye, permanece en la casa durante horas. Eso descarta un arrebato impulsivo o una explosión emocional fuera de control. Todo indica que su mente estaba funcionalmente en el momento de los hechos. Se adapta a las situaciones distintas dentro de la misma casa. Ataca a un adulto dormido, luego a una persona que ofrece resistencia y después a los niños en espacios diferentes. No actuó a ciegas. Observó, decidió y respondió a lo que encontraba. Otro elemento clave es la ausencia total de urgencia. Quedarse en la escena implica una percepción del riesgo profundamente alterada. No se sintió amenazado. Tenía la sensación de dominio no solo sobre las víctimas, sino también sobre el tiempo, el lugar y el espacio. Desde el punto de vista psicológico, esto sugiere una desconexión severa de las normas básicas. Matar a 4 personas, incluidos 2 niños, y después realizar actos cotidianos en la misma casa apunta a una ausencia casi total de empatía inmediata. No hay señales claras de culpa o remordimiento. Pero este desapego no equivale a desorganización. No hay indicios de delirios ni de una ruptura con la realidad. El agresor entiende lo que hace. El fallo no está en la comprensión, sino en la respuesta emocional. Este patrón encaja con rasgos antisociales, entendidos como una forma de relacionarse con los demás desde el desapego y manipulación. También es importante lo que no aparece. No hay mensajes, firmas ni necesidad de reconocimiento. El crimen no busca notoriedad. No es un mensaje para la sociedad. Es un acto cerrado que empieza y termina allí. Y hay un último detalle inquietante. Ha logrado permanecer oculto durante más de 2 décadas. Eso sugiere que probablemente era capaz de integrarse, de pasar desapercibido o de llevar una vida aparentemente normal. No necesariamente un marginado, no necesariamente alguien visible, tal vez alguien ordinario. Y esa posibilidad es la más perturbadora de todas, porque recuerda que el mal no siempre avisa, no siempre se distingue y a veces se esconde detrás de la rutina y el silencio. El perfil psicológico no da un nombre, pero deja una advertencia. No todos los asesinos escapan porque sean inteligentes. Algunos escapan porque el país en el que matan no permite que el ADN los alcance. Y este caso es el ejemplo más claro de esa realidad incómoda. En Japón, el ADN es una prueba silenciosa.
En países como Estados Unidos o Reino Unido, el ADN es un investigador activo. El asesino de la familia Miyazawa no solo dejó huellas físicas, dejó huellas en un sistema que no estaba diseñado para seguirlas. Llegados a este punto, la pregunta ya no es quién mató a esta familia, la pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Cómo es posible que en una de las sociedades más tecnológicamente avanzadas del mundo, con una escena del crimen prácticamente intacta y con ADN del agresor, este caso siga sin resolverse más de 25 años después? Durante años se ha repetido una idea casi automática, que con suficiente tecnología los crímenes acaban resolviéndose, que el ADN es una llave universal, que el tiempo, tarde o temprano, juega a favor de la justicia. El caso de esta familia demuestra que eso no siempre es cierto. En la vivienda se recuperó ADN del agresor, ADN real, utilizable, analizado, conservado. El problema no es la falta de pruebas, el problema es que se puede hacer legalmente con ellas. En Japón, el uso del ADN en investigaciones criminales está severamente limitado por las leyes de protección de la privacidad. Las autoridades solo pueden comparar un perfil genético con las bases de datos criminales existentes, que son reducidas. No está permitido utilizar genealogía genética para buscar a familiares lejanos, reconstruir árboles genealógicos ni seguir coincidencias indirectas. Eso significa que si el agresor nunca fue detenido en anterioridad, su ADN queda bloqueado. Existe pero no conduce a ningún sitio. Está ahí pero no puede hablar. En otros países el enfoque es radicalmente distinto. En Estados Unidos, uno de los casos más impactantes de la historia criminal moderna se resolvió precisamente gracias a esta técnica, el llamado asesino Golden State, identificado como Joseph James DeAngelo. Fue responsable de al menos 13 asesinatos y decenas de violaciones entre las décadas de los 70 y 80. Permaneció oculto durante más de 40 años. No fue detenido porque apareciera una nueva prueba. Fue detenido porque se permitió seguir una prueba antigua. Los investigadores compararon ADN recogido décadas atrás con bases de datos genealógicas abiertas, utilizadas por ciudadanos normales para rastrear su ascendencia, identificar a los familiares lejanos, reconstruyendo un árbol familiar, y llegaron finalmente a su nombre. La prueba genética siempre estuvo ahí, lo que faltaba era la posibilidad legal de seguirla. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia, esta metodología ha permitido resolver cientos de crímenes que llevaban décadas sin respuesta. No porque el pasado cambiara, sino porque cambió la forma de investigar el pasado. Japón, en cambio, mantiene una postura mucho más restrictiva. Prioriza la protección absoluta de los datos genéticos incluso en casos de asesinato múltiple. No es una limitación técnica, no es un problema de recursos, es una decisión legal y cultural. El resultado es una paradoja inquietante. El caso Miyazawa es uno de los crímenes con más pruebas físicas de la historia moderna y al mismo tiempo uno de los más bloqueados por el sistema que debería resolverlo. El ADN del asesino existe, está conservado, está identificado como único, pero no puede hablar. Este caso no es solo la historia de un crimen sin resolver, es una advertencia, un recordatorio de que la justicia no depende únicamente de la ciencia, sino de las decisiones humanas que permiten o impiden usarla. Y esa quizás sea la conclusión más amarga de todas, que el asesino de la familia Miyazawa no sigue libre por falta de pruebas, sigue libre por un sistema que decidió hasta dónde se puede mirar. La casa fue limpiada, el tiempo pasó, la familia desapareció de los titulares, pero el ADN sigue ahí, esperando. Y aquí, amigos, llegamos al final del camino. Gracias, como siempre, por acompañarme al final de este viaje oscuro, de esos que no se recorren solo con los oídos, sino también con la conciencia. Quiero desearos un 2026 lleno de cosas buenas,
de luz donde ahora hay cansancio, de calma donde ha habido ruido, de pequeñas alegrías que, aunque no hagan titulares, son las que realmente sostienen los días. Gracias por estar ahí episodio tras episodio prestando atención a historias que duelen, pero que merecen ser contadas, porque recordar también es una forma de justicia. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio de La Cara del Mal.